¿Listos? Bien. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el estudio ya esta semana. Tema número 4, 5 si no me equivoco, que se titula Las dimensiones y dónde están en nosotros. ¿Sí? Decimos en estos estudios de que la vida, la creación, pues no está limitado a la materia, al mundo físico de Euclides. Euclides era un filósofo griego que estudiaba mucho el mundo físico, ¿no? Sino que la creación, además del mundo físico, el mundo de los cuerpos, está complementado por mundos energéticos, que son los mundos de las almas y de los espíritus o de las conciencias. Y esto pasa completamente desapercibido para el ser humano común y corriente, ¿sí? Nosotros vivimos con una percepción de la realidad únicamente material, ¿sí? Nuestras preocupaciones, gustos, deseos, ilusiones, fantasías giran en torno al mundo físico, es decir, giran en torno a un coche nuevo, a una piscina en la casa, a unas vacaciones en Francia, a un aumento de sueldo en el trabajo, ¿sí? Nuestras inquietudes son únicamente física, materiales, porque la percepción que tenemos de la creación está limitado al mundo físico, ¿sí? Pero realmente la creación está compuesta por 7 dimensiones, ¿sí? Estas dimensiones están divididas, pero están interconectadas, y lo que pasa en una dimensión afecta siempre en otra dimensión. Inclusive el mundo físico y la condición física en la que nos encontramos no es más que el efecto, que la consecuencia, que el resultado de lo que ocurre en otras dimensiones de la naturaleza, ¿sí? Que nosotros desconocemos. Entonces, a veces nos quejamos de las cosas que nos pasan en el mundo físico, sin saber que a veces somos nosotros quienes de manera inconsciente, desde los mundos suprasensibles, energéticos o internos, quienes creamos esa condición, que posteriormente se materializó como una forma de expresión para que el alma pueda experimentar y verse a sí mismo a través de sus creaciones. Por eso decimos que la vida es un espejo, ¿no? Entonces el ser humano solamente percibe el mundo físico, pero no siempre fue así. Hubo en sus tiempos en donde el ser humano no estaba tan degenerado, que tenía ciertos grados de conciencia que le permitían conocer las otras dimensiones de la naturaleza. Ahí, en aquella etapa de los celtas, de los nórdicos, donde abundaban los cuentos de las hadas, de los gnomos, ¿sí? Y todas esas entidades son reales, solo que de otra dimensión. Ellos los percibían y hacían cuentos como una didáctica de enseñanza para las futuras generaciones, para que posteriormente vayan conociendo esa realidad. Pero como el ser humano se degeneró, entonces perdió esa capacidad de percibir otras dimensiones que inclusive algunos animales tienen, ¿sí?
tienen una facultad instintiva de verdades cósmicas que les permite conocer lo que viene en el mundo físico. Por ejemplo, cuando va a haber un huracán, cuando va a haber un terremoto, cuando va a haber un tsunami en algunas playas, antes de que sucedan las catástrofes, siempre vemos a los animales cómo empiezan a emigrar. Y uno dice, oh, ¿y estos animales por qué se van? ¿A dónde es que se van? Es que ellos ya percibieron a través de su instinto, ¿sí?, de verdades cósmicas que viene un desastre natural. Pero el ser humano, como tiene la conciencia dormida, pierde estas facultades, ¿hola?, y no sabe absolutamente nada de lo que viene. Y entonces es el que siempre vive las tragedias, ¿no? Entonces, antiguamente el ser humano podía percibir el ultra de la naturaleza. La cuarta, la quinta, la sexta, la séptima dimensión, ¿sí? Pero conforme el ser humano se fue degenerando, se empezó a dormir la conciencia, entonces su conciencia quedó absolutamente materializada y solamente percibe el mundo físico. En estos estudios decimos que existen 7 dimensiones principales. Puede existir muchas más. O pueden ser las mismas, pero medidas con una unidad diferente. Por ejemplo, entre el muro de atrás y el muro de adelante, podemos decir que hay 5 metros, o 500 centímetros, o 20 pies. Entonces vean cómo cambia el número, pero la distancia no cambia, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que se está utilizando otra unidad de medida, ¿sí? Así también, las diferentes culturas de todos los tiempos, cuando se conocen las dimensiones y cuando compartían el conocimiento de las dimensiones, pues cada quien compartía su percepción de las dimensiones. Entonces, nosotros hablamos de 7. Hay quienes hablan de 9. Recordemos a los mayas que hablaban de los 13 cielos. Hay quienes hablan de 10. Hay quienes hablan de 48, de 42, de 40. Pueden existir miles de dimensiones. Pero en estos estudios estudiamos las principales, las fundamentales, que son 7. Porque 7 corresponde a la ley del 7, que es la ley que organiza las cosas. Los colores, por ejemplo, tienen 7 colores principales. Las notas musicales están compuestas por 7 notas diferentes, ¿sí? El ser humano tiene 7 chakras, ¿sí? Y así encontramos que existe en términos esotéricos 7 planetas, los 7 arcángeles, ¿sí? Entonces el 7 es un número cabalístico que hace relación a organización. Entonces cuando queremos estudiar las dimensiones, pues hablamos de 7 dimensiones principales, pero si en otros estudios hablan de 9, de 13, de 15, de 20, de 200, también pueden estar en lo correcto, ¿sí? ¿Cómo funcionan las dimensiones? Imaginemos un edificio de 7 pisos, donde en cada piso vive una familia diferente. Entonces, nosotros, el mundo físico, corresponde a la tercera dimensión. Es decir, que es como si nosotros viviéramos en el tercer piso del edificio. Fuéramos esa familia. Arriba de nosotros, pues existen otras familias. Y abajo de nosotros existen otras familias, otras gentes, en el mismo edificio. Cada quien vive en el edificio que le corresponde.
La familia del quinto piso no va a bajar al tercer piso. Ni los que vivimos en el tercer piso van a subir al quinto piso porque no le corresponde. ¿Sí? Entonces, algo así pasa con la creación. En las 7 dimensiones, nosotros en el momento nos encontramos en la tercera dimensión, pero existen seres que están viviendo en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión, inclusive en la segunda y en la primera dimensión. Encontramos seres más elevados de conciencia que viven en las dimensiones superiores, y encontramos seres con un menor grado de conciencia que viven en las dimensiones inferiores de la naturaleza. Entonces, a pesar de que cada quien vive en un determinado piso, están compartiendo el mismo espacio, el mismo edificio. Entonces, lo que pasa en una afecta en otra. ¿Qué es lo que pasa si en el piso número 4 hacen una fiesta? Pues ya estuvo que nosotros no vamos a dormir, ¿sí? Porque lo que sucede en una afecta en lo que pasa en otra. Están separadas, pero están interconectadas, se afectan, ¿sí? Entonces, así pasa más o menos, en términos alegóricos, con la creación y las diferentes dimensiones. Lo que pasa en la séptima afecta en la sexta. Lo que pasa en la sexta afecta en la quinta. Lo que pasa en la quinta afecta en la cuarta. Lo que pasa en la cuarta afecta en la tercera. Lo que pasa en la tercera, a su vez, afecta en la cuarta. Y lo que pasa en la cuarta, a su vez, afecta en la quinta. ¿Sí? Están interconectadas. Y lo que pasa una altera de alguna manera lo que pasa en otra dimensión. Las dimensiones son más o menos como, por ejemplo, en el mundo físico encontramos el mar, y en el mar pues hay una vida que es completamente independiente, inclusive desconocida para nosotros. Existe una clase sin fin de especies, delfines, ballenas, tortugas, que viven de una manera independiente a nosotros. Están como si estuviesen en otra dimensión. Nosotros los que estamos en el mundo, en la tierra, pues estamos independientes a lo que pasa en el mar. ¿Sí? Las aves que se las viven en las montañas, pues están como que viviendo de otra manera muy diferente a la de nosotros, como si fuese otra clase de dimensión. Algo pasa más o menos en relación a las dimensiones, ¿sí? Las leyes de cada dimensión son las que organizan el diseño y la mecánica de cada dimensión y de cómo uno se puede mover en ella. ¿Qué es lo que diferencia cada dimensión? El número de leyes que la componen. ¿Sí? Mientras más dimensiones haya, mientras más leyes hay en una dimensión, más pesada es, más mecanicidad, más cansada, más difícil es la existencia. Mientras menos leyes hayan, mayor es la libertad de la conciencia, mayor es la facilidad de alcanzar grados de paz, de felicidad, de desenvolverse, de subsistir. ¿Sí? Entonces cada dimensión tiene un determinado número de leyes. ¿Sí? Por ejemplo, en el mundo físico encontramos la ley de la gravedad, por lo tanto no podemos volar. Existe la ley que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Uno no puede atravesar la pared a voluntad, porque hay una ley que no te lo permite. Pero, por ejemplo, en el mundo astral, en la quinta dimensión, esa ley no existe. Entonces ahí sí puedes atravesar paredes, ahí no necesitas puertas. Ahí no existe la ley de la gravedad, entonces uno ahí sí puede volar. ¿Sí me explico? Entonces cada dimensión tiene sus números de leyes
que es lo que condicionan a las almas que están pasando por una experiencia temporal ahí, ¿no? Entonces vamos a estudiar a ver cuáles son estas 7 leyes y ver lo que podemos aprender de ellas. La primera dimensión, conocida como el tritocosmos, ¿sí?, que va desde 192 leyes hasta 24.576 leyes. Esta dimensión es la que nosotros conocemos como los mundos infiernos. Es decir, que esta dimensión al menos se divide en 9 dimensiones, que se conocen como las infradimensiones, donde tenemos un tema exclusivo al estudio de todo esto. Ahí al menos hay 9 dentro del tritocosmos, ¿sí? Los mundos infiernos están dentro del planeta Tierra, ¿sí? Y ya vamos a hablar de eso. Son energéticos, se le conoce también como el bajo astral. Son los mundos en donde las almas muy involucionadas tienen que asistir para pasar por un proceso de purificación a través del dolor, ¿sí? Está relacionado con las glándulas sexuales, y el método para conocer esta dimensión es el desdoblamiento astral. Cuando uno aprende a salir en cuerpo astral, puede pedirle a su Madre Divina que lo lleven a los mundos infiernos. Y si tiene los méritos, lo lleva. Dante Alighieri tenía los méritos y él tuvo la oportunidad de conocer los mundos infiernos. Y no solamente él, muchas personas, inclusive uno lo puede investigar en internet, gente que tiene una vida muy mundana, que se accidentan, que quedan en estado de coma, cuando despiertan, cuentan que los llevaron a los mundos infiernos, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Y en relación a nosotros que estamos aquí en el mundo físico, la primera dimensión se manifiesta como la longitud, la distancia entre 2 puntos. Así es como nosotros percibimos la primera dimensión. Del tritocosmos es donde nosotros sacamos la maldad humana, el ego, ¿sí?, a través de un cordón energético que en estos estudios se le conoce como el órgano cundartiguador, que es como una cola energética que sale del coxis y que se conecta al planeta, a los mundos infiernos del planeta Tierra, y de ahí saca toda la barbaridad humana. No sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de la energía Kundalini, que sube por la columna vertebral, que despierta las conciencias. Bueno, así como esta es energía que sube, también puede bajar y también puede dormir las conciencias, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacamos la maldad humana? Lo sacamos de los mundos infiernos, porque estamos conectados con los mundos infiernos. Ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? La segunda dimensión se le conoce como el limbo, ¿sí? Es un mundo de 96 leyes. El limbo es una región también del bajo astral, en donde las almas, después de desencarnar, asisten y quedan en la espera de un nuevo cuerpo físico, ¿sí? Es un mundo neutral, no existe ni la gran felicidad de los mundos superiores, ni existe el sufrimiento de los mundos infiernos, ¿sí? Y las almas quedan ahí, como en un consultorio médico, ¿sí?, esperando el turno de que se le asigne un nuevo cuerpo físico, unas nuevas condiciones de vida, para que entonces pueda bajar al mundo físico y pueda continuar con sus propias enseñanzas. Aquí tengo una imagen de una caricatura muy famosa de mi época que se llama Dragon Ball, ¿sí?, donde tuvo su etapa el Goku, ¿sí?, cuando murió, de irse al limbo, ¿sí? Y estaba este personaje que es como que el regente del karma, que maneja un libro. Y,
¿Sí? ¿Cómo se llama? Enma Kaiosama. Enma Kaiosama, ¿sí? Haciendo Anubis. Como Anubis, exactamente, dentro de esta caricatura, donde muestran pues la realidad de esta región, en donde todos tenemos que asistir después de fallecer en espera de un nuevo cuerpo físico. El limbo, o la segunda dimensión, perdón, es donde se empieza a formar la personalidad. Es el mundo de nuestra personalidad. Tenemos un tema donde vamos a estudiar la personalidad, ¿sí? Que es la imagen que nosotros transmitimos a los demás buscando la aceptación y el reconocimiento social. Eso es la personalidad, ¿sí? Entonces esa personalidad se forma en la segunda dimensión. Y nosotros conocemos o percibimos la segunda dimensión como la superficie, como la extensión de la línea, ¿sí? Entonces ya tenemos un largo, pero también tenemos un ancho. Y está relacionado con el centro instintivo. ¿Cómo? Bueno, la geometría es un área. Exactamente. Lo que da el área, el metro cuadrado, centímetro cuadrado. Pasamos a la tercera. La tercera dimensión es el mundo físico al que conocemos. Sí, es un mundo de 48 leyes donde se genera la materia, ¿sí? Y donde se complementa con la primera y la segunda dimensión. Entonces ya tenemos lo alto, lo largo y lo ancho, ¿no? Lo que le da cuerpo, materia a todas las cosas. Todas las cosas tienen estas tres unidades de medida. Cúbicas. Sí, que son cúbicas, metro cúbico, por ejemplo, ¿sí? El mundo físico es una escuela para el alma. Aquí venimos para pasar por todo tipo de experiencias que nos permita rescatar comprensiones de nosotros mismos, de los demás, de las leyes de la naturaleza, ¿sí? De los principios divinos, de la importancia de perdonar, de amar, de ser generosos, altruistas, de ayudar a los demás. Tenemos un cuerpo físico que pertenece a esta dimensión. Este es el vehículo que utilizamos para movernos en el cuerpo físico. Recibimos información del mundo físico a través de los 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Es la manera en cómo nosotros recibimos información de este mundo, ¿sí? El mundo físico tiene 4 elementos principales: el agua, el aire, el fuego y la tierra, ¿sí? Dentro de la cábala hebraica, ¿sí? Del Sefirot, se le conoce como Malkut, ¿sí? El mundo físico, que se le conoce como el mundo de la gran obra, porque es este mundo, pues prácticamente el gran gimnasio que tienen las almas para purificarse. Encontramos la cuarta dimensión, se le conoce como el mundo vital. Es un mundo también de 48 leyes, ¿sí? ¿Cuál es la cuarta dimensión? El tiempo, ¿sí? Es decir, tenemos esta silla en el mundo físico. Esta silla tiene una altura, tiene un ancho, tiene un largo, pero también tiene un tiempo en el cual fue hecho. ¿Dónde está el tiempo en el que esta silla fue hecha? ¿De qué color es? ¿De qué forma es? No, es que el tiempo no tiene forma, no es materia. Tiempo pertenece a otra dimensión. Pero va influyendo sobre el 3D. Claro, claro. Va siempre. cambiando su posición y su forma. Exactamente, ¿sí? La cuarta dimensión la habló Albert Einstein como el hiperespacio, ¿sí? Apenas los científicos modernos están empezando a conocer la cuarta dimensión. Esta dimensión es la dimensión en donde el cuerpo físico obtiene la energía que le da vida. Donde está el cuerpo vital,
que hace parte del aura humana. No sé si ustedes han escuchado hablar del aura. ¿Sí? El aura humana tiene su relación con la cuarta dimensión. ¿Sí? Existe la cámara Kirlian, que fue un descubrimiento ruso que permite captar la energía etérica de la materia. ¿Sí? Está muy relacionado con los hoyos negros, está muy relacionado con los misterios de la vida y de la muerte. No sé si ustedes conocen el Triángulo de las Bermudas o han escuchado hablar del Triángulo de las Bermudas. Una región en donde pasan barcos, en donde pasan aviones y desaparecen completos con toda la tripulación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente se abren portales en la tercera dimensión que te llevan a la cuarta dimensión, dependiendo del campo magnético de la Tierra, que también está influenciado por las fuerzas cósmicas. ¿Sí? Entonces, a veces pasan cosas muy extrañas en donde la gente desaparece de la nada e inclusive muchos años después vuelven a aparecer. ¿Sí? Está muy relacionado con la levitación. San Francisco de Asís levitaba. ¿Y cómo hacía eso? Metían parte del cuerpo físico en la cuarta dimensión, haciendo que el cuerpo físico perdiera su densidad. Incluso sin intención, el padre Simbrón. Claro, sin intención. Son estados elevados de meditación. Para entrar en la cuarta dimensión se utiliza una práctica que se le conoce como estados de jinas. Entonces uno en cuerpo físico se mete en la cuarta dimensión y se puede mover en ella. ¿Sí? Muchos mayas que tenían, los que no se degeneraron, los que no sacrificaban niños en cenotes y todas esas cosas, Amolocho, antes de que llegara la conquista de los españoles, se metieron en la cuarta dimensión y ahí nos vemos. Hoy en día los mayas viven aquí en Yucatán todavía, pero en la cuarta dimensión. ¿Sí? Está muy relacionado también con el Edén, ¿sí? De donde fluyen esas aguas de leche y miel. También las encontramos en la cuarta dimensión. Uno puede entrar en la cuarta dimensión y conocer la realidad energética de este mundo. El mundo físico, todo el mundo físico tiene su complemento en la cuarta dimensión. ¿Sí? Más arriba es abajo. Exactamente. Y pues el mundo vital, como su nombre lo dice, es el que da la vitalidad, la vida. Entonces, tenemos el cuerpo físico, es cierto, tercera dimensión, tenemos una altura, tenemos un ancho y tenemos una profundidad o un grosor, pero es cierto que también el cuerpo físico tiene un tiempo, o es para siempre. No es para siempre, ¿verdad? Tiene un tiempo. Ese tiempo, ¿en dónde está? No lo podemos poner encima de la mesa para estudiar ese tiempo. ¿Por qué? Pertenece a otra dimensión. Pertenece a el mundo vital. ¿Sí? Ahí está el tiempo que va a durar los cuerpos en el mundo físico. ¿Sí? Relacionado completamente con la salud y la enfermedad. Sí, en el mundo vital es parte de lo que nosotros conocemos como desencarnar. Cuando se agota la energía vital del cuerpo físico, uno fallece. Entonces va parejo. ¿Sí? Cuando uno fallece del cuerpo físico, pierde su energía vital. ¿Sí? Entramos a la quinta dimensión, que se le conoce como el mundo astral. También se le conoce como la eternidad, a diferencia de las dimensiones anteriores. ¿Sí? Aquí el tiempo no existe. Aquí el pasado, el presente y el futuro es uno.
¿sí? Aquí uno no muere, aquí uno no fallece en el mundo astral, como uno puede fallecer en el mundo físico. Y es un mundo de 24 leyes. Al tener menos leyes, pues podemos hacer más cosas. Podemos volar, flotar, traspasar paredes, teletransportarnos, así como lo hacía Goku. ¿Sí? En la quinta dimensión es el mundo astral, que hablamos en el tema del desdoblamiento astral, donde existen las almas desencarnadas. Ahí las podemos encontrar. Ahí andan deambulando, creyendo que están vivos en el mundo físico. Y también encontramos seres conscientes, también encontramos seres de luz que viven en el mundo astral. Existen templos de sabiduría. En Chalpultepec, por ejemplo, existe un templo Rosacruz en la quinta dimensión. Cuando uno sale en cuerpo astral, se dirige a ese lugar y entonces ahí encuentra un templo de sabiduría que no existe en el mundo físico. Encontramos también el templo de Aldem, que es un templo de medicina donde diferentes maestros de medicina, como Hipócrates, como el ángel Adonai, como Paracelso, como el maestro Huiracocha, que su última encarnación fue Krumheller, pero Huiracocha viene de los incas del Perú, es un dios inca, ¿sí? Que se encargan de curar a los seres humanos, también a las almas que están encarnadas. Mayormente las enfermedades que vienen en el mundo físico tienden a originarse en el mundo astral, luego bajan al mundo vital y luego se materializan en el mundo físico. ¿Sí? ¿Cómo suceden las enfermedades? A través de unos microbios astrales que se le conocen como larvas astrales. ¿Sí? Y estas larvas van consumiendo la energía vital, haciendo que el cuerpo se enferme. Entonces los maestros de sabiduría asisten, ¿sí?, a los que están llenos de larvas en sus cuerpos internos y los purifican de estas larvas. Pero si tu estatus de empatía lo permite, si no... Exactamente. Obviamente, los maestros siempre actúan de acuerdo a la ley divina. Hay enfermedades que son muy kármicas y por lo tanto los maestros no curan a la persona porque saben que curarla es interferir con su proceso de despertar de la conciencia. Pero cuando el karma no es muy fuerte o cuando la enfermedad es por descuidos, entonces los maestros asisten a la persona y la curan, ¿no? Una pregunta. ¿Arnoldo Krumheller afirma haber sido Huiracocha? Sí. ¿Eso dice? En sus textos está, yo no he encontrado un texto donde él diga yo soy el maestro Huiracocha. No sé si lo habrá escrito porque no he leído todas sus obras, pero está como que referencias de como maestro Huiracocha. ¿Cómo puede ser un descuido por el cual comiste algo que estaba podrido y te intoxicó, algo así. O comiste algo a lo que eres alérgico, pero tú no lo sabías y te enfermaste. ¿Sí? Esos son descuidos, accidentes que producen un resultado fuerte en el cuerpo físico. Entonces, cuando morimos, vamos a la segunda dimensión, no a la cuarta. Cuando morimos, pues estamos en la segunda, en el limbo. El limbo es parte del mundo astral, pero en un aspecto inferior. Entonces, la segunda dimensión está completamente relacionada con la quinta dimensión. ¿Sí? Por eso digo que cuando las almas mueren van al mundo astral, ¿sí?, a la quinta dimensión, pero pasan también por el limbo, que es como que
Es que es como que la quinta, pero un estado inferior. Y al ser un estado inferior tiene mucho más leyes, por eso es inferior. Y por eso se le pone como si fuese la segunda. ¿Sí me explico? Es parte del mundo astral, pero no está regido por las 24 leyes, sino está regido por 96. Entonces, como en el mundo físico hay 48, entonces por eso al limbo se le pone por debajo del mundo físico. ¿Sí me explico? Pero es parte del mundo astral. ¿Y el ¿Sí? karma está en la tercera dimensión nada más? ¿El karma, la ley del karma? No, no, está también en las infradimensiones, sí, que ahí se va uno también por karma. Es que toda dimensión donde te muevas está sujeto a cometer error y a cargar karma. Claro. Se lo conoce como Hot dentro de la cábala hebraica, los sefirot. Tenemos el mundo mental, es un mundo de 12 leyes, mucho más sutil, también dentro de la quinta dimensión. El mundo astral es el mundo de los deseos. Por eso los deseos no tienen un peso, una forma, un color. ¿Sí? No lo podemos poner encima de la mesa. Sin embargo, los deseos son reales. Solamente que pertenecen a una realidad de otra dimensión. ¿De cuál? De la quinta dimensión. El mundo mental de 12 leyes pertenece a los pensamientos. Una cosa son los sentimientos y otra cosa son los pensamientos. ¿Sí? El pensamiento tampoco se puede ver, tampoco se puede tocar, tampoco se puede medir con una regla. Porque no pertenece a la tercera dimensión, pertenece a la quinta dimensión. ¿Sí? Entonces, como los pensamientos pertenecen al mundo mental y los sentimientos pertenecen al mundo astral, pueden entrar en actividad de manera simultánea. Entonces, mientras pensamos, sentimos, y mientras sentimos, caminamos en el mundo físico. Entonces nos estamos moviendo al mismo tiempo en diferentes dimensiones y no nos damos cuenta, ¿no? El mundo mental es el mundo de las ideas, de las creencias, de las teorías, de los dogmas, de los traumas, de los defectos psicológicos. Ahí vive. ¿Sí? Cuando uno puede entrar a conocer el mundo mental, entonces puede conocer a sus defectos psicológicos. Tienen forma. ¿La meditación es para llegar a la quinta dimensión? ¿No se puede? Para conocer la quinta dimensión en su aspecto astral y en su aspecto mental practicamos el desdoblamiento. Sí, no la meditación, sino el desdoblamiento. El desdoblamiento astral para el mundo astral y el desdoblamiento mental para el mundo mental. Sin embargo, una experiencia en el astral te puede proyectar, queriendo o sin querer, al mental. Sí. Eventualmente. Exactamente. Cuando a veces nosotros estamos soñando y despertamos, creemos que estamos despiertos y luego volvemos a despertar. Entonces nos vamos como que al sueño de un sueño. Es porque estábamos en el mental y luego bajamos al astral y luego despertamos en el mundo físico. ¿Sí? Es un enredo, ¿no? Entonces este es el mundo de los pensamientos, que es que pertenece también a la quinta dimensión. Si puede ser al revés, puedes estar en el mundo astral y despertar en el mental. Sí, claro. De hecho, ese es el método. Para practicar el desdoblamiento mental, primero uno tiene que aprender el desdoblamiento astral. Y cuando uno sale en cuerpo astral conscientemente, ¿sí? Vuelve a hacer la práctica. Yo lo hice una vez y a mí me salió. Y se va uno al mundo mental. Decía, bueno, en esos estudios, decía que cuando uno está en el mundo astral consciente, uno que haga como que un sacudón con la intención de que salga su cuerpo mental
y entonces se produce esa experiencia del cuerpo mental que sale del astral y entonces uno va al mundo mental. Como del físico al astral. Pero en mi experiencia, yo estaba en el mundo astral, ¿sí? Y voy a hacer la práctica del desdoblamiento, me quiero ir a otra dimensión. Y aparecí en un cuarto y ahí me acosté con la intención de irme al mundo mental y me fui. Y llegué. Sin buscar ninguna metodología Sí. ni nada. No, muy espontáneo. Obviamente con la ayuda del ser. ¿El mundo del sueño es en la quinta dimensión? Sí, el mundo de los sueños es la quinta dimensión, es el mundo astral. Normalmente todo lo que soñamos durante las noches pertenece al mundo astral y es una realidad. A veces creemos que los sueños son puras fantasías y cuando despertamos decimos, ah, qué bueno que era un sueño. Sí, porque pensamos que era una fantasía, pero no es una fantasía, es una realidad de otra dimensión donde estamos percibiendo creaciones que hemos hecho ahí y que si no son agradables, pues debemos de tomar conciencia, ¿no? Todos los sueños son desdoblamientos. Son desdoblamientos pero inconscientes. O sea, pero sí son Sí, claro. Inconscientes pero son. las cosas que, por ejemplo, percibes en esas dimensiones, son representación de lo que vemos aquí. O sea, dices, Puede ser que sí, sí. o sea, estuve en un cuarto, o sea, hay un cuarto de una casa en otra dimensión, o sea, así como lo vemos aquí, así es. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? Con la información que nosotros recibimos en el mundo físico, la llevamos al mundo astral y la llevamos al mundo mental y con esa energía astral y mental vamos con las ideas y deseos, vamos formando escenarios muy similares a los que están en el mundo físico. Sin embargo, pueden existir, como comentaba antes, lugares en los mundos superiores que no existen en el mundo físico, como el templo Rosacruz que existe en Chapultepec. Usted va al mundo físico y ahí no lo va a ver, pero en la quinta dimensión sí existe ese templo, ¿sí? El problema, perdón, es que aquí caemos en el conflicto eventual que existe entre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces, obviamente que nosotros aderezamos, por eso a veces las opiniones de algunos de que yo soñé esto, pero es algo muy subjetivo que probablemente solo él va a tener la respuesta de eso. No se va a encontrar de una forma abierta, de una forma tácita en la cual te dice, no, es que ¿sabes qué? Que A vale a 5, no, o a menos 5, no, pierde la objetividad. Entonces a veces, a pesar de ser potencialmente la habilidad de podernos desdoblar en el astral en un sueño, pero también está aderezado por nosotros. Entonces ahí se distorsiona, o sea, no es totalmente objetivo ni totalmente un mundo que todo el que incurra ya, vaya, si el individuo A sueña con el individuo B y el individuo B sueña con el individuo A, no forzosamente se tienen que formar en ese plano, que encontrar en ese plano, sino probablemente cada uno de los dos esté en su rollo, aunque también se pueden encontrar, o sea, las posibilidades son infinitas. Exactamente, Sí. así pasa. Entonces, pregunta. Oye, entonces, con respecto a de que los sueños son desdoblamientos, Sí. todos entonces nos hemos desdoblado al menos una vez en la vida. No una vez, todos los días cuando nos acostamos, es que es ley. Cuando tú te duermes, te vas a otra dimensión, te desdoblas y te vas a otra dimensión. O sea, si tú me dices que al menos una vez te has desdoblado, es como si al menos una vez has dormido. ¿Cuántas veces te has dormido? Ese es el número de veces que te has desdoblado. Pero no siempre sueño. Siempre sueñas, siempre tienes experiencias. Lo que pasa es que no lo recuerdas. No traes la información de los mundos superiores porque nuestra memoria pues anda fallando. Me acuerdo de los caballeros del Zodíaco, de que el dios Thanatos, el dios de la muerte, y Claro. el dios Indus era el dios del sueño, eran hermanos gemelos. Entonces,
La quinta dimensión se puede decir que el mundo del sueño es como el mundo de la muerte también, cuando morimos. Sí, el mundo astral es el lugar a donde vamos cuando morimos. Y en el sueño también, cuando dormimos. Sí, exactamente. De hecho, normalmente una persona cuando tiene la conciencia dormida y se duerme, se acuesta a dormir, y tiene unos sueños así bien extraños, donde pasan muchas cosas incoherentes, así nada más. Parece, no sé, en una hoja, en un río, yendo para quién sabe dónde. Pues cuando uno desencarna, va a eso. ¿Sí? Se va a todo ese mundo revuelto de ideas, conceptos, deseos, frustraciones, ¿sí? Y ahí se queda, ¿sí? Hasta que le toque regresar al mundo físico, ¿sí? Pero si uno aprende a despertar la conciencia en el mundo astral, estando en cuerpo físico, entonces cuando fallece en el mundo astral también toma conciencia y entonces se puede mover conscientemente y puede ser asistido por maestros de sabiduría y puede despertar su conciencia ahí en la medida en la que le sea posible. Es que en el astral hay muchas pasiones secundarias, entonces a veces no se quieren ir de aquí, siguen paralelamente acá. Así es. Pasamos a la siguiente. Tenemos la sexta invención, el mundo causal. Es un mundo de 6 leyes, es un mundo todavía mucho más sutil. Sí se llama causal porque es donde existen las causas de todas las cosas. Aquí están lo que se le conoce en estudios esotéricos como los registros akáshicos. Cuando uno aprende a estar conscientemente en este mundo, entonces puede adquirir información precisa sobre lo que va a ocurrir en el mundo físico, a diferencia del mundo astral. En el mundo astral uno también se puede ir al futuro y puede ver qué es lo que va a pasar en el mundo físico. Pero en el mundo astral no es exacto la información que uno va a recibir, sino es una aproximación que puede variar en el momento en el que ocurra y en la forma en la que ocurra, ¿sí? Pero cuando uno tiene información de la sexta dimensión, del mundo causal, de los registros akáshicos, ahí sí no hay falla, ahí sí ya hay exactitud. Aquí se encuentra la memoria de la naturaleza. Es la memoria de Dios. La memoria de Dios, ¿sí? Aquí es donde sacan información los grandes maestros cuando hablamos, por ejemplo, en el tema del origen del ego, de las razas que precedieron la raza aria desde hace 500 millones de años. Entonces, ¿dónde sacan esa información? Pues la sacan de los registros akáshicos, porque ya pueden entrar conscientemente a este mundo a través de un proceso interior que vamos a ver más adelante, que se nos voy a explicar. En el mundo causal se manifiesta la voluntad humana, ¿sí? Aquello que nos invita a hacer y actuar en el nombre de nuestra conciencia. Está relacionado con Tiferet, ¿sí? Dentro de la cábala hebraica, y también está relacionado con el sonido. Recordemos que en la Biblia decía que en el principio Dios era verbo, ¿sí? Y a través del verbo es que se hizo la creación, ¿sí? El verbo pertenece al mundo causal, ¿sí? La música de Beethoven, por ejemplo, o la flauta de Mozart, provienen del mundo causal, ¿sí? Del mundo de las causas. Tenemos también en la sexta dimensión el mundo búdico de la conciencia. Es un mundo de 6 leyes donde se manifiesta la parte femenina de la conciencia, donde sale la devoción y la compasión, ¿sí? El método para conocer estas dimensiones ya es la meditación, ya no es el desdoblamiento. Entonces hay que entrar en profundos estados de meditación en donde la conciencia de manera temporal se escapa del ego y entonces se experimenta a sí misma en estas dimensiones, ¿sí? Entonces se experimenta, por ejemplo,
una gran felicidad. ¿Sí? Que Es que puede... empiezas a integrarte con el logos. Exactamente. Es donde te estás acercando a la unidad, porque estás manifestándote en la sexta dimensión. Detalle, el hecho de practicar una meditación y alcanzar grados de felicidad, de éxtasis, de samadhi, como le llaman los yogis o tibetanos, ¿sí? No significa que uno haya despertado la conciencia, sino que liberó la conciencia de manera temporal en la meditación. Cuando se acaba la meditación, entonces la conciencia vuelve a quedar atrapada en el ego, en la mente, en las creencias, en los dogmas, ¿sí? Y va a seguir, pues, ese sueño de conciencia que tiene, hasta que no elimine los defectos psicológicos a través de la comprensión. El mundo búdico de la conciencia se le conoce como Geburah, ¿sí? Dentro de la cábala hebraica. Y pasamos por último a la séptima dimensión. El mundo átmico es un mundo únicamente de 3 leyes, que es el más cercano al absoluto, donde se manifiesta en la parte masculina de nuestra conciencia, ¿sí? Relacionado con la intuición, y para conocer esto se utiliza la meditación, donde uno ya siente la famosa unidad con el todo. La sexta dimensión sentimos una gran felicidad, una gran paz. Estás coqueteando con acercarse. Sí, pero en la séptima dimensión, además de esa paz, uno ya siente la unidad, uno siente que es uno con el todo, que uno está presente en cada ser humano, en cada planta, en cada mineral, en cada cosa que existe. Ama a los demás como a ti mismo. Sí, exactamente. Si esto pertenece a la séptima dimensión, y el método para conocer la séptima dimensión es la meditación conocida como Yeset. ¿Dónde están estas dimensiones en nosotros? Pues están relacionados con los 7 centros de la máquina humana que hablamos en las conferencias pasadas, ¿sí? Entonces el tritocosmos está relacionado con el aparato sexual, la primera dimensión. La segunda dimensión, ¿sí? Está con el hueso sacro, ¿sí? La tercera dimensión está relacionada con el hueso coxis, la cuarta con el hueso sacro también, la quinta dimensión con el plexo solar a la altura del ombligo, la sexta dimensión en el mundo mental pues la encontramos en el centro intelectual inferior a la altura del corazón. En la sexta dimensión, pues obviamente aquí en el centro motor encontramos el mundo causal de 6 leyes. El mundo búdico lo encontramos en la pituitaria y en la pineal, la séptima dimensión, ¿sí? La gran realidad, ¿sí? Porque uno siente ahí la unidad con el todo, ¿sí? Una sola verdad para toda la vida, para toda la creación. En la sexta dimensión son las verdades de la vida. Ahí uno conoce las verdades, pero son verdades, no hay unidad. Son las verdades de la vida. Mientras que en la séptima dimensión ya no son verdades, ya es una sola verdad universal. El amor. Sí, que es el amor. La quinta dimensión encontramos la eternidad, el presente, el pasado y el futuro. Uno cuando sale el cuerpo astral, pues puede conocer, por ejemplo, su existencia pasada, o puede más o menos saber qué es lo que va a venir en el futuro, ¿sí? La cuarta dimensión, el tiempo. La tercera dimensión, el volumen, superficie y longitud. Entonces tenemos esta silla, ¿sí? Está en la tercera dimensión porque tiene su alto, su ancho, su grosor, pero también tiene un tiempo que esta silla va a existir, no va a existir para siempre. O antes. Sí, o antes. Ese tiempo es la cuarta dimensión.
Pero no solamente tiene un tiempo, sino tiene una materia astral, es decir, los deseos que llevaron a la persona a hacer esta silla. Y mentalmente lo proyectó ¿Sí? antes. Y antes de hacer la silla, primero fue imaginada. ¿Sí? En esa imaginación tenemos la materia mental. Luego de que lo imaginé, siento el deseo de hacerla. Luego del deseo, la hago. Y luego de hacerla, se crea en el mundo físico. Entonces, todo lo que vemos en el mundo físico es la expresión materializada de lo que imaginamos, fantaseamos, pensamos, sentimos y hacemos, ¿cierto? Entonces, esto es bien interesante. Nos invita mucho a la reflexión, porque así como nosotros tenemos una determinada condición física, algunos tienen casa, algunos tienen coche, algunos tienen celular, ¿sí? Algunos tienen amigos, tienen pareja, tienen hijos, que son parte de su condición física. Así también tenemos una condición interior, así también tenemos una condición álmica, ¿sí? En el cuerpo físico, pues a lo mejor está medio gordito, a lo mejor está muy flaco. Si uno hace mucho ejercicio, el cuerpo físico pues está en forma, está fuerte, tenemos una condición física, pero también tenemos una condición astral, también tenemos una condición mental, y nosotros no nos fijamos en esto, ¿sí? No nos fijamos, por ejemplo, sabemos qué es lo que tenemos en el mundo físico. Sabes que tienes una casa, sabes que tienes un coche, sabes que tienes un hijo, pero no sabes lo que tienes en el mundo astral. No conocemos nuestros odios, nuestros rencores, nuestras inquietudes, nuestros deseos, que muchas veces no tienen sentido. No conocemos lo que pensamos, no conocemos nuestros conceptos que generan nuestras conductas. Y toda esta información que desconocemos es la que viene a materializar lo que nosotros tenemos en el mundo físico. Ni nadie te enseña a reparar en eso. Por eso todos los grupos que he conocido de nosotros, pues les felicito, ¿no? De que traten de, igual de otras corrientes, ¿no? De que traten de hacer hincapié en eso, de que cada quien explore sus mundos internos para poder, como te he dicho otra vez, ¿no? Autoconocerse antes que nada. Claro. Esencial. Sí, entonces, consentimos malos pensamientos, por ejemplo. Consentimos fantasías. Porque no sabemos que eso repercute en nuestra vida física, en nuestra condición física. Cuando lo entendamos, ya vamos a tener más cuidado con lo que pensamos, con lo que hacemos, en dónde metemos la cabeza, las películas que vemos, la música que escuchamos, los lugares a donde vamos, los amigos que tenemos. Cuando vemos las noticias, pensamos que no tiene nada de malo. No es que tenga algo de malo, pero estamos metiendo una clase de información a nuestro mundo mental que de alguna manera va a repercutir. Entonces vienen traumas, miedos, preocupaciones que enferman al cuerpo físico. ¿Te puedo sugerir algo? Sí. La bronca está en que, por ejemplo, si yo no soy muy afecto al noticiero ni a los medios de comunicación por los alterados que están, ¿no? Pero, por ejemplo, si están informando, ojalá que no, que viene un ciclón o viene alguna eventualidad que te puede perjudicar, obviamente tienes que estar no, claro, informado. Aquí la bronca está que no lo selles con tu emoción. Intelectualmente lo puedes aceptar, lo puedes manejar, puedes darle curso a tus acciones de acuerdo a esa información con ese antecedente, pero no le imprimas el sello de la emoción, cualquiera que ésta sea, porque eso es lo que deja huella en ti, eso es lo que te va a proyectar y lo que va a crear después un sentimiento que va a hacer que quede una marca probablemente negativa si
si las noticias son negativas también, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con la información que consentimos y con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, como lo hablamos en la conferencia de los 7 centros de la máquina humana. ¿Sí? Si consentimos malos pensamientos, pues vamos a tener emociones densas, pesadas, que nos van a llevar a conductas equivocadas, que nos van a generar un montón de problemas en el mundo físico. Entonces, a veces una persona quiere cambiar su condición física, pero no quiere cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar. No se puede, porque no está comprendiendo que el mundo físico es solamente una expresión de lo que se hace en los mundos internos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si uno es válido, ¿no? Por ejemplo, que uno quiera, pues, a lo mejor cambiar el automóvil. Pues tiene que trabajar para adquirir más recurso económico que le permita cambiar el automóvil. De la misma manera, si queremos cambiar nuestra forma de sentir, si queremos cambiar nuestra forma de pensar, tenemos también que trabajar. Tenemos que hacer un trabajo interior para que esto se pueda dar. Si queremos que nuestra vida cambie en el mundo físico, tenemos que cambiar la manera en cómo vivimos en los mundos internos. Porque así como hay cosas inapropiadas en el mundo físico, hay cosas inapropiadas en los mundos internos. Ustedes no irían, por ejemplo, al mercado de Lucas de Gálvez con una maleta llena de dinero. Sería una tontería, ¿verdad? O ustedes no cruzarían el periférico sin mirar a ver. Sería una tontería, porque algo nos va a pasar. De la misma manera, también debemos estar presentes en los mundos internos y estar viendo en dónde nos movemos, porque hay lugares que son muy peligrosos. Entonces viene un pensamiento, esta persona me las va a pagar por lo que me hizo. Cuidado, te estás metiendo en terrenos peligrosos de tu psicología, en terrenos donde existen yoes asesinos, yoes psicópatas, yoes violentos, que te pueden meter en un problema. No, ya hay entes que te pueden ayudar a realizarlo, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en lo que pensamos, en lo que sentimos, lo que hacemos. Si cambiamos por dentro, cambiamos por fuera. ¿Qué preguntas quedan? O sea que hay una manera consciente de pensar y de imaginar las cosas. Claro. No, la tienes que desarrollar, todavía no la tienes. Pero sí hay. Sí hay. Pero, No, sí, no la tenemos. ¿qué es lo recomendable? El presentismo, el estar presente tanto como nos sea posible y a la vez alternar con una imaginación consciente. La imaginación es un ejercicio que tú puedes utilizar para poder materializar cosas que tú consideres que necesites para tu progreso espiritual. Por ejemplo, a través de la imaginación puedes ayudar a que el cuerpo físico sane, ¿sí? Y eso es algo muy favorable que tú puedas hacer. En vez de estar metiéndote en fantasías, que es perder el tiempo en tonterías en el mundo mental, puedes hacer ejercicios de imaginación, donde imaginas cómo una luz sale de tu entrecejo y empieza a restablecer todo tu cuerpo vital y tu cuerpo físico. Y eso influye muchísimo, claro. Es bueno imaginar, por ejemplo, tener una visión del día por las mañanas, ¿sí? Es una forma muy importante de mejorar tu día a día, pero sin embargo estamos cayendo en la proyección. Entonces, hasta donde yo sé, lo más elevado es la contemplación. Claro, no podemos vivir así en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como comentaba yo el otro día. Pero sin embargo, donde más avance espiritual puedes tener, donde más despertar puedes tener, es en la meditación contemplativa y en la vida contemplativa. Por eso los grandes maestros a eso, o sea, no se estaban proyectando, fíjate, no se estaban proyectando. Sin embargo,
como tú dices, si de todas formas te vas a proyectar, porque estamos acostumbrados a eso, porque lo hacemos cotidianamente, de que lo hagas para las cosas ociosas y malas, mejor hazlo para un fin bueno, ¿no? Que te deje algo bueno a ti y a los demás. Por ejemplo, con respecto a lo que dijo él, puedo imaginar situaciones positivas para los demás. Por ejemplo, puedo imaginar que mis amigos están felices, gozan de salud, algo así. Como un ejercicio, sí, y es favorable. O puedo imaginar, por ejemplo, que, no sé, o sea, me imagino riendo, me imagino sonriendo. Es que la mente, o no sé si a ustedes les pasa, yo tiendo a imaginarme el futuro. La mente es la loca de la casa. Y lo veo. ¿En serio? Y pues veo el futuro y últimamente pues veo cosas muy positivas, pero he tratado de reprimir esas cosas porque pienso que me estoy metiendo en una fantasía. Exactamente, es que ese es el punto. Pero Hay que discernir la imaginación de la fantasía. La imaginación pues, es útil como un ejercicio en el cual uno se propone intencionalmente utilizar su energía mental con un propósito y un objetivo relacionado a su despertar de la conciencia. Otra cosa es estar en el camión y estar fantaseando cosas que no están pasando o que no van a pasar porque le da risa. Eso sí ya es parte del sueño de conciencia, que hay que trabajar. ¿Por qué se relaciona con las notas musicales? Do, re, mi, fa, La sol, escala. Por la vibración, cada dimensión es energía que está vibrando en una determinada frecuencia, escala, ¿no? Y las notas musicales pues están diferenciadas también por la De la vibración. densa a la etérea. Exactamente, así se relaciona. Así es. ¿Qué pregunta queda? ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Personas que nos siguen en las redes sociales, pueden compartir el video. Nos vemos próximo jueves. No sé qué tema toca, creo que las conjuraciones.